My Hero Academia es una serie que, como ya hemos visto antes en el canal, ha sido criticada por muchas cosas. Y si bien ninguna historia de ficción es perfecta y todas tienen cosas criticables, el problema que yo siempre veo con esta serie es que la gente se enfoca en elementos que realmente no son malos o que no tienen genuina importancia. Creo que varios de esos puntos se pueden mostrar en la protagonista de este video, Ochaku Uraraka. Uraraka es uno de los personajes principales de My Hero Academia y uno de los más controversiales, a pesar de no hacer nada realmente polémico, sea por su rol en la trama, su grado de utilidad, su personalidad e incluso sus inclinaciones románticas y motivaciones. Ochaku ha sido criticada una y otra vez por un sector de la audiencia. Y en este video voy a explicar por qué muchas de sus críticas no me parecen válidas y los puntos tanto positivos como negativos que le veo a la chica Kirby. Como se pueden imaginar, va a haber un montón de spoilers de My Hero Academia de principio a fin, por lo que están advertidos. Y bueno, comencemos. Ochaku Uraraka hace su debut en el tercer capítulo del manga usando sus poderes de gravedad para evitar que se caiga el protagonista, Izuku Midoriya. Es presentada como una muchacha bastante agradable y que también va a hacer su examen de admisión en la UA, siendo rescatada por el protagonista en su primer uso del One for All en la serie. Luego Ochaku pediría a los profesores que le dieran puntos por haberla salvado y se terminarían volviendo amigos en la serie. Desde el arco del festival deportivo se deja claro que, aparte de un deseo de ayudar a la gente, Uraraka viene de una buena familia con problemas económicos y que busca hacer dinero como héroe para poder mantener a sus padres. Y a medida que progresa la serie, se va mostrando su otra motivación, que es entender a los demás, sean quienes sean, para poder salvarlos y ayudarlos en muchas maneras. Como dato curioso, el personaje pasó por varias versiones en lo que concierne a su diseño, con Kohei Horikoshi intentando diferentes cosas y las otras versiones serían utilizadas para otros personajes. Por ejemplo, Ochaku originalmente iba a tener un diseño similar a Mount Lady y sus poderes para volverse gigante, mientras que otra versión iba a ser similar en apariencia y personalidad a Yui Kodai, una de las chicas de la clase B. Aunque suene tonto, la motivación de Uraraka de querer mantener a sus padres ha sido criticada por muchas personas. Se le suele acusar de avara y que no es una heroína de verdad, incluso con algunos diciendo que Stein, el asesino de héroes, hubiera tomado su vida de haberse conocido. Vaya, incluso hay gente que dice que se prostituiría, lo que es una soberana estupidez. Como muchas cosas en My Hero Academia, esto ha sido malinterpretado, sea intencionalmente o por personas que tal vez no prestaron atención a la historia. Uraraka muestra interés en ayudar a otros desde el comienzo de la serie, como se puede ver en la prueba para ingresar a la UA, donde les dice a los profesores que fue salvada por Deku y que si le podían dar alguno de sus puntos, como ya dije antes. Ochaku no tiene ninguna obligación de hacer eso, ya que no gana nada con darles esa información. Simplemente quiere ayudar al protagonista. Esto dice de una vez que es una buena persona y que busca ayudar a otros desinteresadamente, lo que se repite múltiples veces en la historia. Por otro lado, el querer mantener a sus padres es algo que cualquiera haría. En base a lo que se ha mostrado en la historia, sus padres fueron una influencia positiva en ella, por lo que es entendible que quiera retribuirles y asegurarse de que no les falte nada. Creo que es algo que cualquiera de nosotros haría en su posición y su labor de héroe cumple ambas motivaciones al mismo tiempo, por lo que tiene sentido. Aparte, esto tiene su conclusión al final de la serie cuando ya de adulta tiene una organización para ayudar a jóvenes con sus poderes, por lo que se muestra la evolución natural de estas dos motivaciones del personaje, por lo que pienso que es un aspecto bastante tonto a criticar. La personalidad de Uraraka también ha recibido bastante desdén por un sector de la audiencia, con comentarios sobre que su personalidad de chica buena y empática es aburrida y cliché, o que es una visión idealizada de la mujer para apelar a la fantasía masculina. Y la verdad es que pienso que ambas posturas son un tanto exageradas. Para empezar, no tiene nada de malo que un personaje simplemente sea buena gente, ya que es una personalidad válida como cualquier otra. Creo que hay una percepción extraña de que si un personaje femenino es buena gente, entonces se le asocia con ser sumisa.
pero Uraraka ha demostrado temple y determinación en varios momentos de la serie y manteniendo su personalidad base, por lo que no me parece justo criticarla por ser como es. En cuanto a que es cliché, esto es algo que he mencionado repetidamente en el canal y lo voy a seguir diciendo. No importa si un arquetipo se ha hecho antes, porque siendo sinceros, todo se ha hecho antes. Y si no se hizo en este medio, se ha hecho en otros. En ese sentido, que Uraraka sea un arquetipo de personaje femenino que se ha visto antes en la industria no la hace valer menos o tener mayor o menor calidad. Ella es lo que es como cualquier otro personaje y hay que juzgarla por su ejecución. En cuanto a que es una visión idealizada de la mujer para apelar a la fantasía masculina, me parece un tanto curioso porque ella es una muchacha con buenos valores que busca trabajar para sacar adelante a su familia y que trata bien a la gente en general. Creo que es un poco condescendiente reducirla que simplemente existe para que le hagan ojitos los hombres, especialmente considerando su rol en la historia y que una de sus mayores dinámicas va asociada a otra muchacha, Himiko Toga. Es una de las muchas cosas en las que Uraraka ha sido criticada sin conocimiento de causa o predisposición a odiar al personaje por motivos que realmente no van al caso. Uraraka es uno de los personajes principales de la serie y tiene un rol bastante significativo, especialmente al comienzo y en el cierre de la obra. Es probablemente la primera amiga real que Izuku hace en su vida y obviamente luego evoluciona a algo romántico, con sus sentimientos siendo una subtrama de la historia. Luego es protagonista de su propia subtrama con respecto a Himiko Toga, con las dos muchachas construyendo una rivalidad a medida que avanza la serie y enfrentándose en varias ocasiones, cada vez teniendo un mayor entendimiento de la otra y presentando uno de los temas principales de la obra, que es la empatía. Finalmente, ella tiene un rol de soporte durante la gran mayoría de la historia, sea colaborando con Deku, Ida, Tsuyu y otros personajes, especialmente cuando se llega a la parte de la guerra y el colapso de la sociedad. En ese sentido, sus poderes de gravedad le permiten ser muy útil como soporte y aparte puede ayudar a la hora de hacer rescates, cosa que se ve un par de veces en la serie. El segundo acto de My Hero Academia es complicado para mí. Hay quienes dicen que la serie decae después de Camino y que All Might perdiera sus poderes, pero yo discrepo. Los arcos de Overhaul, Endeavor y Hawks y My Villain Academia me parecen algunos de los mejores puntos de la serie. Y el festival escolar, aunque no es un arco con grandes amenazas, tiene una de las mejores peleas de la serie a mi criterio, que es Deku contra Gentle Criminal. Pero creo que el mayor problema de este periodo de la serie es lo que sufren algunos de sus personajes principales, como es el caso de Uraraka. Ochako no tiene mucho que hacer en este periodo de la serie hasta la Primera Guerra, siendo su mejor momento en el segundo acto el ayudar a Izuku cuando despierta a sus otros quirks, lo cual es muy bueno para ambos, pero pienso que no es suficiente dadas las circunstancias. Algo similar le sucede a Shoto Todoroki y Katsuki Bakugo, que tampoco tienen roles muy protagónicos en esta parte de la serie, y esto conlleva a un grado de frustración porque se supone que son del elenco principal. Con Uraraka me pasa otra cosa que considero frustrante y ese es su rol en el arco de Overhaul. A diferencia de Shoto y Bakugo, que no están involucrados en esta parte de la serie, Ochako tiene un rol y es parte del equipo de la heroína profesional Ryukyu, colaborando junto a Neijire y Tsuyu. Creo que la conformación de este equipo era muy interesante y hubiera sido una buena idea verlas involucradas en el conflicto, pero la verdad es que tienen un rol muy reducido. Lo mismo se puede decir de Neijire en particular, ya que es presentada como parte de los estudiantes de élite de la UA con Mirio Togata y Tamaki Amajiki, pero mientras estos dos tienen mucho que hacer en el arco, ella se queda al costado y lo mismo sucede con Uraraka. Es una pena, porque sientes que ella tuvo un rol prominente en el primer acto y en el tercero va acumulando relevancia e incluso es parte del cierre en el capítulo 431. Pero en esta sección de la historia es donde creo que flaquean. No rompe el personaje ni mucho menos, pero en verdad que se hubiera beneficiado de mayor relevancia y creo que aquí es cuando comenzaron las críticas a su personaje, puesto que muchos esperaban más. Pienso que esto se le puede achicar a Horikoshi.
Si bien creo que los arcos de esta etapa son buenos y le da a varios personajes en la historia un mayor desarrollo, creo que el hecho de que varios de los principales no estén es un problema que le resta a medida que pasa la serie. Por otro lado, esta etapa del manga sirve como un ejemplo de cuando lees algo en publicación y crees que un personaje ha sido olvidado. Uraraka tal vez es puesta un poco al costado, pero el final de la serie tiene un cierre bastante satisfactorio. Hey, si te ha gustado el video hasta ahora, no olvides darle like, comentar y suscribirte si no lo has hecho, que me ayuda un montón. Tampoco olvides compartir el video con tus amigos y me pueden seguir en Twitter si quieren mantenerse al tanto con el canal y prestar atención a mis estupideces ahí. Y bueno, continuemos con el video. Cuando estamos hablando de un manga shonen de peleas y un personaje femenino, el tema de que peleen o no siempre va a ser discutido debido a que hay muchas personas que piensan que es esencial que peleen para tener mayor validez. No comparto en absoluto ese punto de vista y ya lo he enfatizado en mi video de Orihime Inoue de Bleach, que definitivamente deberías ver. En el caso de Uraraka es interesante porque ella tiene peleas en la serie, pero se podría decir que no son las más tradicionales. Esto se debe principalmente a sus poderes de gravedad y creo que eso mismo es la problemática por la cual no tuvo mayores contribuciones en el campo de batalla. Los poderes de Ochako no son sencillos de usar en un combate porque básicamente requiere mucho del contexto, aparte de un grado de planificación y estrategia. Y esto es meramente especulación mía, pero he pensado desde hace un tiempo que a Horikoshi le costaba idear formas para que ella usara su quirk en combate. Creo que por eso el personaje en un punto de la serie empieza a aprender artes marciales para tener otra habilidad en combate, pero tampoco creo que es explotada en ese sentido. También se tiene el tema de que ella no quiere usar sus poderes para lastimar a otros, cosa que le dice a Himiko Toga en el capítulo 289 cuando se enfrentan por segunda vez. A pesar de eso, cuando es manejada bien, Uraraka tiene buenos momentos en el campo de batalla. Su pelea con Bakugo en el festival deportivo es muy buena a pesar de solamente durar un capítulo en el manga, ya que muestra su determinación en un combate donde ella sabe de antemano que tiene la de perder y la verdad es que tuvo un muy buen desempeño. En general, creo que es uno de los combates más infravalorados de la serie porque te muestra la creatividad de Ochako para intentar nivelar el campo de juego. Y es una de esas ocasiones donde Horikoshi se permite usar elementos no convencionales para una pelea. Tiene un par de pruebas en la UA y con Ryukyu donde contribuye un poco a la acción, pero usualmente es un rol reducido. Sus mayores peleas, aparte de la de Bakugo, han sido contra Himiko Toga y vaya, hay varias cosas que decir en ese punto. La dinámica de Toga y Uraraka es una de las más importantes para ambos personajes y parte de la base que son polos opuestos. Uraraka tiene dos padres amorosos con los que se siente muy agradecida. Toga creció con padres abusivos que la juzgaban por sus poderes. Uraraka busca entender a la gente y ser una fuerza positiva para el mundo. Toga quiere ver el mundo arder por lo que le hicieron. Uraraka logra construir relaciones positivas con la gente a su alrededor. Toga no conecta mucho con la gente. Uraraka busca activamente no usar su quirk para lastimar a los demás. Toga activamente busca tomar vidas y herir a otros para usar su sangre con su quirk. Y la lista sigue. Horikoshi las construye desde el comienzo como polos opuestos y va haciendo un paralelismo entre ellas. Por otro lado, Toga es el ejemplo de personas que Uraraka quiere salvar de manera empática y Uraraka es el tipo de persona que Toga siempre quiso tener en su vida. Las dos incluso comparten el elemento de que se cohíben emocionalmente, con Uraraka siendo su enamoramiento de Izuku y Toga con los traumas que carga en su infancia. La pelea en el arco final, al menos en lo que se refiere al manga, tiene un problema que mucha gente no menciona y es que es un poco atropellada. Hay 3 instancias para la pelea que son intercaladas con otras cosas, como la pelea con All for One o Dabi contra su familia. No es hasta la etapa que pasa desde el capítulo 389 hasta el 395 donde tenemos enfoque. Y hay que decir que dicho combate ha terminado siendo uno de los puntos más controversiales de la obra. Muchas personas han dicho que es Horikoshi haciendo apología al terrorismo
y que Uraraka simplemente debió tomar la vida de Toga sin contemplaciones. Y eso es realmente no entender la serie en su mensaje, por más pretencioso que pueda sonar. Horikoshi ha dejado en claro en entrevistas, incluso después del final del manga, que su idea del heroísmo es salvar a la gente y ayudar a otros hasta en nuestro día a día. La serie busca promover el entendimiento, cosa que se refleja en la dinámica de Toga y Ochako. Himiko Toga es mostrada como una muchacha afectada por sus padres prejuiciosos, su entorno y el hecho de que nadie le había mostrado empatía por la naturaleza de su quirk de sangre. En lugar de entender que es algo con lo que nació e intentar guiarla de mejor manera, la tacharon como un monstruo, lo que eventualmente hizo que se uniera a la Liga de Villanos. Y luego de la muerte de Twice a manos de Hawks, un héroe, su resentimiento a la sociedad hacia quienes considera que nacieron y vivieron con mejor suerte que ella se incrementa, y por eso la vemos más violenta y agresiva en este arco en comparación a los anteriores. De hecho, en el capítulo 392 del manga, tiene una visión de Kiski, la periodista del Frente de Liberación, que dice justamente que Toga ha sepultado sus emociones verdaderas. Todo esto desemboca en el duelo final con Uraraka, quien es una persona definida por su disposición a ayudar y entender a otros. Así como lo ha sido con sus padres, con los civiles, con Izuku, con los otros héroes, Ochako busca el entendimiento, por lo que es un opuesto natural a Toga. Uraraka es una persona que creció en un ambiente amoroso y normal, mientras que Toga solo ha conocido desprecio. Su naturaleza contraria se enfatiza en My Villain Academia cuando Toga usa algo de la sangre de Uraraka y utiliza su quirk de gravedad de manera muy violenta, lo que muestra un contraste significativo entre ellas. De hecho, la propia Ochako en el capítulo 393 enfatiza que no busca lastimar a otros con su poder, y luego Himiko lo refuerza en el 395 cuando dice que la heroína hizo esfuerzos para que nadie cayera y fuera lastimado por su poder, cosa que, a mi criterio, define al personaje de Uraraka. La pelea como tal es Uraraka intentando hacer entender a una persona autodestructiva que si sigue en este camino nada va a mejorar. Es entender lo que la hace ser de ese modo y busca terminar esta confrontación a través de palabras. Esto también conecta con el hecho de que Uraraka probablemente no le iba a ganar a Toga en una confrontación directa, quien estaba usando los poderes de clonación de Twice y estaba al punto máximo de su quirk. Entonces era la mejor manera de ir reduciendo la amenaza y la termina neutralizando. Si Uraraka no hace lo que hizo en esta pelea, la avalancha de clones de Twice iban a causar una tragedia mucho mayor. No es una pelea con mucha coreografía de golpes y es un poco experimental porque tienes a Uraraka usando sus poderes de gravedad y a Toga con su pila de clones. Pero en general creo que es un combate que engloba bastante bien el mensaje de entendimiento y comprensión que Horikoshi ha promulgado en la obra y que ha sido la base del personaje de Ochako. Hay que reiterar que Toga se ha cohibido por mucho tiempo del resentimiento que carga por su infancia, y Uraraka poco a poco se fue cerrando, cosa que no tiene resolución hasta el final del capítulo 431, con la propia Himiko haciendo un cameo importante en ese tema. Y Ochako carga con la culpa de haber sobrevivido porque Toga le dio su sangre, cosa por la que se desahoga con Deku en el epílogo. También se suele mencionar que esta pelea es muy cursi, especialmente por la página que comparten estos dos personajes al cierre del combate. Y no se puede negar que por la manera en que fue ilustrada y el contexto es un poco cursi. Pero tiene sentido con lo que la historia te fue mostrando, especialmente tras el pasado de Toga. Una y otra vez te dicen en su pasado que su expresión le genera miedo a la gente, por lo que las palabras de Uraraka son lo que ella siempre quiso escuchar. Nada de esto excusa lo que hizo Toga, y me parece que Horikoshi tomó la decisión correcta al hacerla morir, porque simplemente no hubiera tenido sentido que ella se quedara presa o huyendo de la ley. Toga ha matado a mucha gente inocente, y al menos la historia le permite dar su vida para que Uraraka, una mejor persona y que le ha mostrado comprensión, pueda seguir viviendo y seguir haciendo el bien en la sociedad. Por supuesto, el tema de la organización que monta Uraraka como adulta
es un resultado también de su experiencia con Toga y creo que es muy bueno. Parte del mensaje de la serie en donde hay que contribuir en muchos frentes para crear una mejor sociedad. Y Uraraka lo ha ido haciendo, por lo que me parece un buen cierre para esta dinámica entre estos dos personajes que creo que está demasiado odiada e infravalorada. La dinámica con Izuku es esencial para el personaje de Uraraka y viceversa. Ella es la primera amiga real que Deku hace en la UA y es el motivo por el cual usa ese apodo como héroe. Por otro lado, es a través de su tiempo juntos que el protagonista y la muchacha van creciendo y aprendiendo del otro mutuamente. Es una relación bastante positiva y que se basa en la inspiración mutua, cosa que el propio Izuku dice en el capítulo 429 del manga, en donde llama a Ochako su heroína, lo que te muestra el grado de estima que le tienen. Incluso ya en el capítulo 8 del manga, Izuku se planta por primera vez contra Bakugo tras años de bullying, tomando orgullo e inspiración de su apodo por lo que Uraraka le dijo, cosa que es bastante importante considerando el trasfondo del protagonista. También ha habido varias instancias donde se han apoyado mutuamente, como puede ser el caso de Izuku intentando darle una guía para que pueda enfrentar a Bakugo, o cuando Uraraka lo ayuda a controlar el látigo negro por primera vez. De hecho, uno de los momentos más importantes de Uraraka es en el arco de Dark Hero, cuando usa el megáfono para convencer a los civiles de que dejen descansar a Deku y que le tengan un poco de confianza a los héroes. Creo que ambos personajes representan muy bien la idea de salvar a la gente y buscar entender a sus enemigos, cosa que no pienso que sea casualidad por parte de Horikoshi. Es la base de ambos personajes y es un elemento que les permite unirse, cosa que me parece bastante buena. Incluso ambos terminan cargando profundos sentimientos de culpa y responsabilidad por cosas que les pasaron, como Deku en el arco de Dark Hero y Uraraka al sobrevivir en la guerra gracias a la sangre de Toga. Ambos son personas muy desinteresadas y que en el proceso tal vez dejaron de lado su propio bienestar personal, cosa que se rectifica al final de la serie. El tema de ser interés amoroso obviamente va relacionado con Deku, pero quería cubrirlo en una sección aparte. Como suele pasar en los shonen de pelea populares, el personaje femenino tiende a ser criticado por estar interesada románticamente en el protagonista y suele haber una percepción de que eso las hace ser menos o que es algo predecible, usualmente criticando que tengan esta función. Pero como ya dije anteriormente, el problema no es el arquetipo, sino cuando se ejecuta mal. Para empezar, tiene sentido que si el protagonista va a tener un interés amoroso, sea alguien que también sea un personaje principal, porque hay mayor posibilidad de que interactúe. Desde un punto de vista práctico, es normal que sea así. Y es muy claro desde el comienzo de la serie que Uraraka fue establecida como el interés amoroso de Izuku, por lo que es una mecánica que tiene sentido. En cuanto al que el personaje es menos por su romance, creo que es obvio que discrepo. Ochako tiene sus propias ambiciones, sus propias dinámicas ajenas a Izuku, y al mismo tiempo tiene un lazo muy bueno con el protagonista, basado en el respeto y la admiración mutua por sus valores de héroe. Puedo entender que tal vez no es la dinámica más compleja o ambiciosa, pero tampoco creo que es malo que los dos personajes simplemente se lleven bien. Por dar un ejemplo en un plano no romántico, Izuku y Shoto Todoroki tienen una buena amistad y en la gran mayoría de la serie se llevan bien sin ningún tipo de conflicto y no reciben críticas por eso. También es claro que Horikoshi se quiso guardar el romance entre estos dos personajes para el cierre, cosa que en parte no me termina de agradar, pero lo entiendo, en especial considerando los problemas que ha tenido con los shippers durante la publicación de My Hero Academia. Aparte que es algo que suele suceder en los mangas shonen, donde el romance se confirma ya en la conclusión de la serie, tal vez como un modo de darle un final feliz a la pareja, o simplemente para capitalizar con el cierre de la obra y complacer a los fans que gustan de este ship. No puedo confirmarlo, pero es un patrón que he visto en muchas series con el paso del tiempo. Creo que Uraraka e Izuku son una buena pareja que, como dije antes, se basa en el respeto y admiración mutua. Y ambos han tenido momentos a través de la historia en los que su cariño por el otro es mostrado, con Ochako muy obvio y literalmente dice contra Toga que se ha enamorado del protagonista, sin mencionar que es un tema que se dice una y otra vez en la serie. Izuku tal vez lo hizo de maneras menos obvias, pero igual sigue habiendo algo de claridad, como usar el nombre Deku
anteriormente un insulto, como su identidad de héroe, constantemente sonrojándose acerca de ella e incluso diciendo que ella es su héroe, que como ya dije antes, significa mucho viniendo de él. Por supuesto, también se tiene el lado de la comunidad de los shippers que, debido a algunas preferencias que tenía, le terminaron tomando algo de odio a Uraraka. De hecho, una buena parte del odio al personaje parte de temas de ships. Y sin ánimo de meterme mucho en el asunto, hay que decir que el autor fue muy claro con que Deku y Uraraka eventualmente iban a ser una pareja. Puede gustarte o no su relación a nivel romántico, pero era la dirección que siempre iba a darse. Volviendo a un punto que ya he mencionado, que mucha gente celebrara que Uraraka se guardara sus sentimientos por Izuku, se me hace una mentalidad un tanto errática. Sentir amor por otra persona es algo perfectamente normal y no te hace menos a la hora de intentar tener una carrera u otras ambiciones. Especialmente en este caso donde Deku siempre ha sido una influencia positiva para ella y viceversa. Por lo que cohibirse no es algo bueno, cosa que queda muy clara con el capítulo 431. Mi única queja es una que he mencionado en el pasado, y es que no me gusta la decisión artística de Horikoshi de mostrar las manos de Uraraka y Deku del modo que lo hizo en el capítulo 431. No quiero hacer leña del árbol caído, pero creo que un gesto más gentil hubiera transmitido su tono romántico sin alterar la idea de la escena. En conclusión, no creo que haya nada malo con que Uraraka tenga un interés romántico en Deku. Pienso que funcionan bien juntos y que son una pareja cuya conclusión era muy clara. No creo que reinventen la rueda como romance en la Shonen Jump, pero tampoco tienen obligación de ello. Pienso que, como muchas cosas en la obra, se ha criticado de manera exagerada y con pocos argumentos que se sostienen con un análisis serio. Pienso que Ochaku Uraraka es un buen personaje y que tiene un trayecto claro y sólido en la historia. Como dije antes, creo que flaquea en la sección del segundo acto, pero que cierra bastante bien en la serie, especialmente conectando con el mensaje principal de la obra. También creo que al ser My Hero Academia una serie tan popular y que estuvo una década en publicación, te muestra a través de Ochaku la manera en que diferentes elementos de su personaje, elementos que no son necesariamente malos y son hasta positivos, pueden ser criticados simplemente porque no se adhieren a los gustos de algunas personas, algunas épocas donde hay ciertas tendencias, o porque ya su arquetipo se ha visto antes. Pero no tiene nada de malo que Uraraka sea empática, no tiene nada de malo que sea una buena muchacha, y no tiene nada de malo que se enamore de un chico y que sea un aspecto importante de su personalidad, porque ella no es solamente una de esas cosas, sino todas y muchas otras, y todo eso es lo que la hace una heroína. Y bueno amigos, este ha sido el video de esta semana, espero que les haya gustado. Como siempre, no olviden darle like, comentar y suscribir y todo eso, como ya dijimos. Y bueno, los estaremos esperando en el siguiente video. Cuídense.